Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero que tendríamos que precisar, y es parte de la pregunta, pues Estados Unidos efectivamente no es parte de la Corte Penal Internacional ni del Estatuto de Roma. Ahora bien, el argumento de la administración Trump detrás de estas medidas que son propias de su derecho interno parte de lo que considera la administración Trump como un ejercicio abusivo y expansivo de la jurisdicción de la Corte. Esto evidentemente lo tenemos que entender en clave de la investigación en Afganistán, que ha involucrado o parece involucrar a miembros en activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses e inclusive la orden ejecutiva que habilita esta inclusión en las listas de OFAC. También no solo cubre la investigación o el intento de judicialización sobre personas estadounidenses, sino sobre potencias aliadas que tampoco estén sometidas a la jurisdicción de la Corte. Entonces, lo que tenemos que entender esto, ¿por qué Estados Unidos sanciona a una entidad de la cual no es parte dentro de la retórica estadounidense? Porque considera que al ejercer su jurisdicción sobre nacionales de países que no son estados parte, se excede. Al respecto, el otro magistrado sancionado es Abdullah Selle, quien hizo parte del equipo que demandó la orden de arresto, que pidió esa orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. ¿Se puede entonces interpretar esa sanción de este martes como una represalia directa de Donald Trump en favor de su aliado que es Israel? Sí, evidentemente, y conecto con lo que te decía hace un momento, la orden ejecutiva que permite la inclusión de estas personas en las listas de OFAC, no solamente, o digamos, el supuesto de procedencia material de la inclusión, no es solamente por investigar o intentar judicializar a nacionales de los Estados Unidos, sino a nacionales de países aliados, aquí evidentemente Israel, cuando la Corte intente, o la Fiscalía intenta investigar, o la Corte intenta ejercer jurisdicción sobre un nacional de un Estado que no es parte del Estatuto de Roma, como es el caso de Israel. Recordemos que en el caso de Israel es por la autorremisión de Palestina que invita a la Fiscalía a examinar la situación en el territorio palestino, lo cual da pie a la emisión de estas órdenes de aprehensión en contra de Netanyahu y me parece del ministro Galant. Ahí lo único que sí tendríamos que precisar es que Seye no es magistrado, no es juez, es parte del equipo, es un integrante senior del equipo de la Fiscalía. De hecho, aparece por nombre entre las promociones que la Fiscalía ingresó en general en la investigación sobre Palestina, pero sobre todo en la solicitud que se hizo a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional para la solicitud de la emisión de una orden de arresto en contra de Netanyahu y de Galant. Gracias por la aclaración. ¿Cómo queda Estados Unidos en este panorama, teniendo en cuenta que se confirma un aislamiento en lo que tiene que ver con esta corte, incluso desde Países Bajos, que es el país que acoge la Corte Penal Internacional? Su ministro de Exteriores criticó ese tipo de sanciones. Sí, aquí y tanto la crítica de los Países Bajos, y recordemos que no es la primera ronda de sanciones contra oficiales de la Corte Penal Internacional. Habría que rescatar lo que ha señalado la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Magistrados y Fiscales, la señora Satterwhite, quien ha sido muy vocal con este tema de las sanciones estadounidenses a funcionarios de la Corte Penal Internacional. Hay tres, me parece que son jueces, ahorita no recuerdo de cuál de las salas, que incluso han iniciado litigios en los Estados Unidos para combatir la legalidad de la orden ejecutiva que del año 2025 me parece que es la que ha permitido todo esto. Evidentemente es un mecanismo de represalia desde el derecho internacional de los derechos humanos y considerando la especial función que juega la Corte Penal Internacional, pues sí, inclusive podría llegar a caer dentro de lo que el propio Estatuto de Roma denomina obstaculización de la justicia. Sin embargo, como Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, pues caemos un poco en un problema de circularidad. E inclusive esto hay que verlo a la luz de que no solo Estados Unidos no es parte del estatuto, pues adelanta estas medidas sancionatorias que dentro de su derecho doméstico pueden ser o no válidas, eso ya lo decidirá un tribunal,
desde el derecho internacional y específicamente desde la independencia judicial internacional, pues son preocupantes, por decirlo menos, sino que además insta a sus aliados, ¿ok?, o a aquellos estados sobre los cuales ejerce influencia, a retirarse de la Corte Penal Internacional. Lo vimos con Venezuela en fecha reciente. Me parece que también en Colombia hubo alguna declaración al respecto por parte de las esferas del alto gobierno. Entonces, pues Sí. sí, todo esto parte de una ofensiva donde los Estados Unidos esencialmente han prometido desmantelar la Corte Penal Internacional y la consecuencia de fondo de esto y lo más grave es que se está atentando contra, en muchísimos casos, el único mecanismo para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. Recordemos que la Corte Penal Internacional funciona precisamente de manera complementaria a las jurisdicciones nacionales. Cuando el Estado nacional no puede o no quiere, sea por falta de capacidad o por falta de voluntad, investigar, esclarecer los hechos y castigar a los responsables, pues es ahí donde entra la Corte Penal Internacional, por supuesto, ejerciendo Sí. jurisdicción en los modos en que los propios estados parte del Estatuto de Roma le han conferido, lo cual puede llegar a causar que ejerza jurisdicción la Corte sobre nacionales de estados que no son parte del Estatuto de Roma.